Buenos días, cuarentones. Nos encontramos en el Elephant Nature Park, el que está considerado como mejor santuario de elefantes de toda Chiang Mai. Una de las actividades más demandadas en Chiang Mai es visitar algún santuario de elefantes. Hay que tener cuidado porque aquí hay muchos pseudo santuarios de elefantes. De hecho, viniendo hacia acá, nos hemos encontrado algunos de los santuarios que hay alrededor de esta misma zona, donde hemos visto elefantes que iban cargando de personas en las típicas sillas esas que se ven horrorosas y que tiene que ser una tortura para estos elefantes. Así que por favor, cuarentones, si queréis ver a elefantes en un santuario, aseguraros del que vais a ver es uno de los que están recomendados. Tenéis muchos sitios para comprobarlo, como por ejemplo TripAdvisor o algún blog especializado en elefantes. Cuarentones, esta no es mi primera experiencia con elefantes, ya que en 2014, cuando estuve por primera vez aquí en Chiang Mai, fui al Ban Chang Elephant Park. Era uno de los mejores sitios también para visitar elefantes, pero te dejan montarte en el lomo, no con sillas, y bañarte con ellos e incluso bañarlos. Por suerte las reglas están cambiando y ya por ejemplo en ese parque tampoco te dejan hacer ninguna de esas actividades. Y esta elefanta que viene para acá tiene 90 años y lleva aquí desde los 70. Y esta de aquí tiene 70 años. Y nos están diciendo que si tienen una vida saludable pueden superar los 100 años. Cuarentones, este parque cuenta con 117 elefantes rescatados. Este elefante de aquí, el más grande de todos, por lo visto fue el primer elefante rescatado de este centro. Cuarentones, nos está contando nuestra guía Chili, de los 117 elefantes, exceptuando 10 que son machos y los tienen apartados porque son más agresivos, el resto son todo hembras. Muchos de los elefantes que encontramos aquí vienen de auténticos campos de concentración, por llamarlo de alguna forma, ya que siempre han estado haciendo trabajos de extrema dureza. Este elefante que tiene 60 años se está echando una siesta y se apoya en el de al lado, que por cierto es el líder de este grupito, para poder dormir. Bueno, nos están diciendo que los elefantes odian a los otros animales que hay por aquí porque le roban la comida. No sé si apreciáis eso que tiene en la pata azul, es porque está enfermo y es una medicina que se le aplica precisamente en la pata para intentar aliviarle el dolor y la infección. Nuestra guía nos ha contado que le cuesta al santuario rescatar a un elefante mínimo 2 millones de bahts. En Tailandia hay censados unos 4.000 elefantes y tan solo la mitad de ellos se encuentran en libertad. Una de las cosas que más me ha gustado de este parque es que los grupos son bastante reducidos. El nuestro, por ejemplo, es de tan solo 7 personas. Cuarentones, este centro fue fundado hace más de 20 años. Y fue creado por una tailandesa que siempre ha estado viviendo con elefantes. Cuarentones, ya hemos terminado de comer, la comida no es que haya sido una maravilla, pero no ha estado mal. Y ahora nos vamos a la segunda parte de la visita, que es ver a las crías de elefantes. Esa cría de elefante se ha enganchado a mi pierna y me ha puesto perdidito de barro. Y ese enano está intentando coger una banana, pero se ve que es tan chico que todavía no sabe cómo tiene que hacerlo. Y ahí, como podéis ver, una de las crías está mamando, y es que están tomando leche materna hasta los 5 años. Cuarentones, tengo que decir que esta es la parte que menos nos está gustando, ya que se han juntado un montón de grupos, nos estamos acercando demasiado a las crías y aunque están jugando y están acostumbradas, o eso parece, no sé, me da... Por lo que nos ha estado contando nuestra guía, tienen muy identificado a cada uno de los elefantes y su carácter. Por eso nos dejan acercarnos a unos y a otros no, porque quieren su privacidad y pueden llegar incluso a atacarnos.
A este centro llegan a menudo elefantes con graves enfermedades, provocadas a menudo por el hombre, y en este caso este elefante que veis aquí es ciego por culpa de los flashes de las cámaras de la gente que ha querido hacerse fotos con ellos en ciudades como por ejemplo Phuket. Cuarentones, aquí acabamos nuestra visita al Elephant Nature Park. La verdad que ha sido una pasada, muy recomendable. La única parte que no me ha gustado mucho ha sido la de las crías, y solo porque nos hemos juntado varios grupos, pero me ha parecido que todo el mundo ha sido bastante respetuoso en el sentido de que nadie ha tratado de tocarlos. Norma que nos han dicho desde un principio, pero que muchas veces los turistas no somos conscientes y simplemente por el hecho de querer hacerle una foto o de saber cómo es la piel del elefante, pues los tocamos. Cuarentones, y para acabar la excursión de hoy hemos venido al Cat Kingdom, que también pertenecen al Elephant Natural Park y tienen alrededor de 200 gatos rescatados. Solo espero que cuando mis perros vean estas imágenes no se pongan celosos. Snooki, Coco, os quiero. Cuarentones, después de un día repleto de emociones con los elefantes, nos hemos venido al Night Bazaar de Chiang Mai. Tonight, enjoy watching. Este mercadillo se encuentra en el lado oeste de Chiang Mai. Saliendo por su puerta este, andas unos 10 minutillos y te lo encuentras casi de frente. Sara aprovechando y comprando algunos regalitos, en este caso unos marcadores de página de libro. Uno de ellos para mí, por supuesto. Maíz tostado, 20 bahts, baratísimo. Quema. Esa plancha de ahí la usan para hacer unos helados tipo rulo que ya se pueden encontrar en España, pero la primera vez que lo vi fue aquí. Cuarentones, aquí en este mercadillo lo suyo es coger comida de los distintos puestos. Nosotros vamos a probar unas guiotas vegetarianas y estos pastelitos que hay aquí, que para visto son una especie de crepes tailandés. Buena, ¿eh? Y ahora vamos a probar el postre, a ver qué tal. También muy bueno, muy rico. Cuarentones, vamos a ir despidiendo el día de hoy. Estamos bastante cansados después de los elefantes. Vamos a estar un ratito más aquí en el Night Market y mañana vamos a aprovechar el último día en Chiang Mai visitando los principales templos que hay en su centro histórico. Cuarentones, nuestro último día en Chiang Mai, cuarto día en Chiang Mai, sexto de viaje. Y como en casi todos mis viajes por Asia, me tiene que pasar algo. He pasado un volcán en Filipinas, un tifón en Japón, y esta noche hemos sufrido un terremoto de 4,2 en la escala de Richter. En principio no ha pasado nada, se ha movido bastante el hotel y no sabemos si Chiang Mai ha sufrido daños, ahora veremos. Ya hemos devuelto la moto y nos han dado los 2000 bahts de depósito. También hemos encargado un taxi para mañana a las 4:30 de la mañana, que tenemos que ir al aeropuerto para ir al siguiente destino, que será Railay. Y hoy lo vamos a dedicar a ver los templos que hay dentro de la ciudadela. Cuarentones, empezamos nuestra ruta de templos por el templo más antiguo de Chiang Mai, el Wat Cham, que es de 1296 y es donde estuvo viviendo el rey Prayam mientras se construía la ciudad de Chiang Mai. Es muy significativo que tiene la imagen de Buda más antigua del reino de Lana. Cuarentones, y ahí dentro está la imagen de Buda de cristal que mide tan solo 10 centímetros. Pero aquí la tenemos en un tamaño mayor para que sepamos cómo es. Cuarentones, un consejo que os doy es que cuando vayáis a los templos no os limitéis a visitar el templo principal. Adentraros en el recinto porque vais a encontrar maravillas como estas de aquí. Deciros que para los que esperéis ver en este vídeo el famosísimo Templo Blanco, uno de los más espectaculares de Tailandia, pues no lo vais a ver porque todo el mundo se piensa que está en Chiang Mai y no es así, está en Chiang Rai. Desde aquí se hacen excursiones para ir al Templo Blanco y también a las Karen Long Neck, que son las conocidas como mujeres jirafas, que duran las excursiones unas 12 horas. El Templo Blanco yo lo visité en el 2014, ¿vale la pena? Sí, vale la pena, es espectacular. Es muy nuevo, es de los años 90. ¿Qué pasa? Que esas excursiones de 12 horas os vais a tirar como 8 o 9 metidas en un coche. Os recogen a las 8 de la mañana en vuestro hotel y os van a dejar a las 8 de la tarde. Es una paliza, pero vosotros tenéis que valorar si os vale o no la pena ese viaje.
Y allí está mi cuarentón. Habla que te habla. Cuarentones, nos encontramos en el Wat Pah Tao. Este templo perteneció al Palacio Real de Chiang Mai en su día. Está construido totalmente en madera de teca. También se le llama como el Templo de los 1000 Hornos, y es que aquí se fundían imágenes de Buda para llevarse al templo que hay al lado, que es el Wat Che de Luang. Cuarentones, uno de los templos más espectaculares de Chiang Mai es el conocido como Templo de Plata. Nosotros no vamos a ir porque no pueden entrar mujeres, y si Sara no entra, yo no entro. Nos encontramos en el Wat Che de Luang, uno de los templos más espectaculares que hay en toda la ciudadela de Chiang Mai. Este templo es de finales del siglo XIV, es muy famoso por su pagoda, que está derruida desde 1545 por culpa de un terremoto. Este templo durante un tiempo fue la casa del Buda Esmeralda, el Buda que vimos en el Palacio Real en el segundo día de viaje. Y la primera en la frente, cuarentones. Os acabo de hablar de lo del templo de plata, que las mujeres no pueden entrar. Pues en el Wat Che de Luang, en este templo en concreto, tampoco pueden entrar las mujeres, pero la entrada la ha pagado Sara. Cuarentones, hoy es uno de los días más calurosos que estamos viviendo en nuestro viaje, así que a hidratarse un poquito. Y este de aquí es un árbol sagrado que dice la leyenda que si se cae habrá una gran catástrofe. Cuarentones, bueno, en este caso cuarentonas, que sepáis que las mujeres no podéis entrar en los templos si tenéis el periodo. Paradita para comer antes de ver el último templo. Cuarentones, la primera vez que vine a Chiang Mai lo hice en tren desde Lopburi, la ciudad de los monos. Desde ahí cogimos un tren cama, por decir algo, porque es un vagón con lo que compartes como con 30 personas, hasta Chiang Mai. La gente decía, la experiencia es buenísima. Pues no, no lo es. Cuarentones, estamos en el Wat Phra Singh. Creo que se dice así, no estoy muy seguro. Cuando lo escuche mi amiga Fan, que es tailandesa y vive en Sevilla, se taparán los oídos. Deciros que esto es un complejo budista donde hay varios templos y donde se encuentra una imagen budista traída desde Sri Lanka que es del siglo II. Cuarentones, este es uno de los templos más demandados por los turistas dentro de la ciudadela, junto al Wat Che de Luang, que es justo el que hemos visitado antes. Y su entrada es gratuita. Cuarentones, y esta ha sido mi selección de 4 templos dentro de la ciudadela. Llevamos más de 5 horas caminando y visitando templos. Antes de venir os recomiendo que miréis en blogs, redes sociales, que estudiéis y que investiguéis cuáles son los que queréis ver. Cuarentones, tenéis que saber que en Chiang Mai hay una larga tradición cafetera. Vais a encontrar cafeterías por todos los lados y muy buenos cafés. Os recomiendo que si queréis venir a Chiang Mai lo hagáis en el mes de noviembre y busquéis la fecha en la que es ese festival donde se lanzan miles de farolillos al aire, incluso tienen que cerrar el espacio aéreo de Chiang Mai, y que es muy popular. Pues nada más, cuarentones, Chiang Mai nos han encantado, han sido 4 días muy intensos, nos ha faltado tiempo para ver cosas, pero bueno, nos vamos contentos. Mañana nos vamos hacia la playa. Y cuarentones, esta es la razón por la que hemos venido a Railay, por sus fantásticas playas y por sus formaciones rocosas en mitad del mar. Y en esta playa se encuentra la cueva de Phra Nang Noi, que como podéis ver está llena de falos de madera. ¡Oh! Vaya vistas desde aquí. Railay también es muy famoso por su escalada. Desde junio del 2022 el cannabis está legalizado en Tailandia